Hermanos, testifico para honrar y glorificar al Señor y para resaltar el respaldo que Dios le da a su ministerio. A comienzos del año 2020, mi madre comenzó con unos síntomas de dolor en el pecho y una masa superior en el tórax. Los médicos le recomendaron realizar unos exámenes, los cuales mostraban que había un líquido en el pulmón izquierdo. Luego le realizaron una cirugía y una biopsia. Estos exámenes confirmaban que tenía un carcinoma metástico en el pulmón izquierdo, originado por un cáncer mamario anterior. Mi madre tuvo la oportunidad de hablar con la hermana María Luisa y el Señor nos decía por medio de ella que no nos preocupáramos, que sus pulmones sanarían, que todo saldría bien. Al mismo tiempo el Señor me decía en profecía que esta enfermedad sería pasajera, que Él iba a darle salud a mi madre. Sin embargo, nosotros orábamos constantemente, veíamos las enseñanzas y escuchábamos las meditaciones. Nos aferramos a las promesas de Dios, alabando y glorificando a Dios en nuestras casas. Ella estuvo en su tratamiento y en sus exámenes constantemente en medio de esta pandemia. Dios estuvo con nosotros todo el tiempo, fortaleciéndonos, dándonos paz y tranquilidad en nuestros corazones. Es así, hermanos, como vemos el cumplimiento de la palabra del Señor, porque a finales del año 2020 nuevamente realizaron los exámenes y Dios en su infinita misericordia mostró que ya no había ninguna masa, ni metástasis, ni cáncer en el pulmón, que Él había obrado. Esto lo testifico para honra y gloria de Dios. Hermanos, testifico para darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor, que hace 2 años me realizaron una cirugía donde me sacaron un ganglión en mi muñeca derecha. Este hacía que me doliera desde mi mano hasta mi hombro. El médico me decía que después de la cirugía ya no iba a sentir molestia. Meses después noto que la protuberancia nuevamente se ve, que el dolor en mi hombro hasta mi mano era más intenso, era más fuerte. Es así como le clamo y le oro al Señor y le digo que tenga misericordia, que fuera Él quitándome esa protuberancia y ese dolor, que era incómodo para mí servirle en su iglesia con ello. El Señor en su infinita misericordia me da un sueño donde me encuentro en un centro médico con 2 enfermeras. Una de ellas me quita mi mano y me pone una nueva, una mano derecha nueva. Yo me miro sorprendida mis manos en ese sueño y yo empiezo a comparar que todo sea igual. Es sorprendida, es así como despierto. Y al día siguiente, hermanos, ya no tenía la protuberancia, ya no tenía ese dolor en mi brazo, en mi muñeca ni en mi mano. Puedo realizar las actividades común y corriente. Es así como el Señor ha obrado un milagro grande en mí y hasta el día de hoy, hermanos, no me ha dolido nada. Y todo esto lo quiero testificar para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Testifico para darle la gloria y la honra a Dios, para enaltecer su santo nombre, que Dios en profecía en varias ocasiones me había dicho que Él había cuidado y salvado mi vida muchas veces. Pues hermanos, yo sufro de migrañas hace muchos años y a raíz de eso me ordenaron varios exámenes, dentro de ellos una resonancia magnética del cerebro. A raíz de eso pues se descubrió que yo había sufrido múltiples infartos en el cerebelo en el lado derecho, y que eso había ocasionado que se hicieran zonas de malasia en el cerebro, o sea, cavidades en la masa cerebral, que había sufrido trombosis en el lado derecho del cerebelo. Cuando acudí al médico, al neurólogo, me preguntaron que eso cuándo había sucedido, que cuándo había estado hospitalizada, que si había perdido la visión, el habla y que qué parte de mi cuerpo había quedado paralizado. Yo les decía que eso nunca me había sucedido y pues lógicamente los médicos estaban asombrados de que eso nunca me había sucedido, y yo lo único que pensaba era que pues Dios era el que me había salvado la vida, y me acordé inmediatamente de la profecía. Y en la segunda cita con el neurólogo, ellos me mostraban las resonancias y me mostraban y me decían que esa trombosis no había sido pequeña, sino que había sido muy grande, y me mostraban la cavidad del cerebelo, pues que era una cavidad muy grande. Y yo le doy la honra y la gloria a Dios, porque Dios se manifestó grandemente, y por eso doy la honra, la gloria y la alabanza a Dios. La honra y la gloria sea para Dios. Testifico que hace 19 años llegué a la Iglesia del Señor y desde entonces Dios me ha dado una profesión. Con el paso de los años he tenido trabajo y bendición del Señor, pero mi campo es muy inestable. Antes de empezar la pandemia perdí mi trabajo
y le oré al Señor, como lo he hecho reiteradas veces, pidiéndole por el sustento de mi hogar, pues mi madre es avanzada en edad y no tiene una pensión, lo que preocupa mucho mi corazón. Dios siempre me respondió a estas súplicas que no me preocupara por ella, que Él se encargaría de sustentarla hasta el fin de sus días. Llegó la pandemia y en mi casa ninguna de las personas que vivimos aquí teníamos trabajo, pero nunca nos faltó el sustento. Conforme a las promesas que Dios hizo por medio de la hermana María Luisa, Dios nos dio dineros y sobreabundó en bendición. Pasados unos meses, nuevamente el Señor me permitió trabajar y nos dio mucho más de lo que podíamos pensar. Mi madre cuidaba de una persona mayor que falleció en medio de la pandemia y ella decidió dejarle todas sus posesiones a mi madre, cumpliéndose así la promesa de Dios, pues con esto puede sustentarse con comodidad. Además, Dios me prometió un vehículo y fue precisamente en el tiempo en que menos lo esperaba que me lo concedió, sin tener que poner dinero para ello. Incluso, hermanos, del concesionario me entregaron el vehículo con el tanque lleno, cosa que es completamente inusual, cumpliéndose así la palabra de Dios a cabalidad. He testificado para honrar y glorificar el nombre del Dios de poder. Gloria por siempre nuestro Señor.